Por tu gracia presenta. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 4. Y quiero ustedes que vean ahí en 2 de Corintios, capítulo 4, lo que dice en ese versículo. Dice así en 2 de Corintios, capítulo 4, en el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vamos a orar y pedir que el Espíritu Santo nos guíe. Señor hermoso, te agradecemos por esta oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra. Te pedimos, mi Dios hermoso, que tú nos ayudes a entenderla, que la podamos recibir en lo más profundo de nuestro corazón y ser transformados a través de ella. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu llevándonos a toda verdad, a tu verdad, Señor. Gracias, Señor, te damos, mi Dios, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me encontré a un predicador que estaba en medio de una esquina predicando. Era un hombre anglo, un hombre bien vestido. Como andaba vestido se veía un hombre, una posición quizás podemos decir alta o mediana, ¿verdad? En cuanto a economía. Y se le veía una gran pasión por lo que estaba haciendo. Me imaginé, cuando lo vi y lo escuché, pensé en alguien que recién se convierte a Cristo y comienza entonces con esa pasión de querer hablar a todo el mundo de Cristo. Y entonces estaba ahí en la esquina hablando de Cristo, predicando a Cristo, pero absolutamente nadie le ponía atención, hermanos, nadie. Por ejemplo, aquí en Azusa yo he visto a predicadores, o veía a predicadores aquí en el cine de Azusa y ponían su cartel y ponían todas sus cosas y comenzaban a llamar a la gente y la gente se reunía alrededor de ellos y hacían preguntas y todo esto. Pero allá no había ninguna respuesta para el predicador. Y entonces yo escuché como 3 veces, hermanos, estos comentarios. Escuché decir a jóvenes, a una joven decir, yo puedo tomar bastante y no tengo ningún problema. En otra ocasión, escuché a otra persona decir exactamente lo mismo. Escuché decir a otra persona lo mismo. Y lo más impactante es de que todas eran mujeres, no eran varones. Era un grupo de gente y había varones ahí, pero eran las mujeres las que estaban alardeando de la cantidad de alcohol que podían consumir. Entonces eso me impactó y me llamó la atención, no tanto por lo que está diciendo, sino por la repetida de las veces que lo escuché. Y digo, ¿cómo es posible que lo haya escuchado en diferentes ocasiones exactamente esos mismos comentarios? Y realmente eso me impactó mi corazón porque yo les he mencionado otras veces que cuando oro por los jóvenes, no sé por qué el Señor siempre que me pone a orar por jóvenes me siento muy tocado, me llega muy profundo. Yo les he mencionado otras veces que a veces voy manejando y cuando veo a un joven que se atraviesa enfrente de mí al cruzar el semáforo, el Señor me pone a orar por ese joven y comienzo a orar y siento en mi corazón algo pesado en mí. Y yo lo puedo sentir con estos jóvenes y darme cuenta de que están completamente perdidos, ciegos. Y eso pasó entonces ya. Y yo cuando me preparo para los mensajes, por lo regular lo hago en serie y por lo regular sé lo que voy a predicar la siguiente semana porque voy estudiando y ya sé lo que sigue y entonces es fácil para mí en ese sentido. Y bueno, es palabra del Señor, es la voluntad de Dios que traiga ese mensaje, lo traigo. Pero de vez en cuando el Señor me cambia el mensaje, de vez en cuando el mensaje que ya estoy preparando me lo cambia y estaba dormido y de repente me desperté con un versículo. Y el versículo que me desperté fue el de Colosenses, capítulo 1, versículo 16, que dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces,
Es por eso que traigo este mensaje a ustedes y quiero que pongan atención a lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo, porque yo creo que toda la palabra de Dios es importante, pero hoy especialmente es importante que escuchemos lo que Dios tiene que decirnos a cada uno de nosotros. Nosotros vivimos en un mundo donde nos permitimos cosas. Por ejemplo, nosotros como cristianos se supone que debemos de pensar diferente a como piensa el mundo. Debemos de entender las cosas del mundo a través de la Escritura y tener una respuesta a las cosas del mundo, a lo que sucede en el mundo, de acuerdo a la Escritura. Que la Escritura sea nuestro filtro de cómo vivimos nuestras vidas. Así es como Dios quiere que seamos, porque la Escritura dice que nosotros somos su pueblo, somos sus hijos, somos su iglesia, el pueblo apartado por Dios. En la Escritura nos habla de dos pueblos: el pueblo de Israel, que fue apartado, fue elegido por Dios para ser su pueblo, pero también la Escritura nos habla que la iglesia es la iglesia de los elegidos, de los apartados por Dios, lavados con la sangre de Cristo Jesús para ser su pueblo. Por lo tanto, nosotros entonces somos el pueblo de Dios, y como pueblo de Dios tenemos que vivir reflejando quién es ese Dios en el cual nosotros creemos. Y eso se mira a través de nuestras vidas diarias, de cómo hablamos, cómo pensamos, qué hacemos en nuestra vida diaria. Pero desgraciadamente nosotros vivimos en este mundo donde somos influenciados mucho por el mundo, por las cosas del mundo, y entre más nosotros vivimos en comodidad, mayor la influencia. Por ejemplo, yo que Dios me ha permitido por su gracia, por su misericordia, viajar y visitar otros países y conocer a otros hermanos de otros países, me he dado cuenta, por ejemplo, en Bolivia, conocí a hermanos de la sierra, hermanos del campo, cómo están apasionados por Cristo y las carencias que tienen y cómo viven sus vidas para Cristo. En mismo México, visitar México y ver gente en necesidad, creyentes, y cómo viven bajo las carencias que tienen y cómo viven para Cristo. Y nosotros tenemos el privilegio de vivir en los Estados Unidos, donde nosotros podemos ir y venir a donde nosotros querramos, podemos comer las veces que nosotros querramos, comemos más. Toda la gente que alrededor de nosotros estamos pasados de peso, cuando menos 20 libras. ¿Y por qué? Por el exceso que nos permite esta sociedad en la que vivimos. Nos permitimos eso, nos permitimos los placeres que hay en esa sociedad. Y no nos damos cuenta que somos el pueblo de Dios, llamados a vivir diferente, llamados a pensar diferente. Por ejemplo, cuando vemos la televisión, nos permitimos ciertos programas, porque decimos, bueno, en Cristo Jesús somos libres, la gracia de Cristo nos cubre. Y entonces vemos novelas y vemos programas de talk shows, ¿verdad? Y vemos de comentaristas y vemos cómicos y etcétera. Y decimos, no, lo que pasa es que nosotros somos maduros en Cristo, estamos firmes en Cristo, la gracia de Cristo nos cubre, por lo tanto entonces nos permitimos cosas. Y decimos, todo lo filtramos, todo lo controlamos. Y entonces cuando estamos viendo un programa que sale a alguien que está hablando algo que no debe estar hablando, la primera vez decimos, eso no lo debemos nosotros no creemos eso, no, eso está mal, qué bueno que mi hijo, mi hija no está aquí conmigo, eso no es para ellos, y está malo, pero seguimos viéndolo. Y entonces después pasa otra cosa y entonces hay una risita en nosotros y sí está chistoso eso, pero no es bueno, tampoco es bueno, pero qué bueno que estoy solo. Y después dice otra cosa y nos reímos más a carcajadas, ¿verdad? Y ya entramos más en el programa, ya entramos más en la novela, ya entramos más en la que se está hablando. ¿Y qué hacemos? Lo permitimos. Y no nos damos cuenta que entre más lo hacemos, más y más y más y más vamos entrando en esa manera de pensar. Nos permitimos cosas en nuestra vida que no debemos de permitirnos. Mi conciencia me lo dice, pero mi conciencia, que es mi esposa, también me lo dice. Ella me ha dicho muchas veces eso,
este comentario acerca de cómo nos permitimos cosas en nuestra vida. Y tiene razón, lo hacemos. Todos nosotros caemos en ese error, en ese pecado. Y bueno, vivimos en una sociedad que somos influenciados por el mundo. Estuve viendo un programa y en este programa estaban entrevistando a una senadora de aquí de California y la senadora estaba diciendo que la gente está muy enojada. Y seguía ella diciendo que la gente está extremadamente enojada, muy enojada con lo que está pasando. Y entonces el entrevistador, que obviamente es un hombre liberal también, le decía, sí, yo entiendo lo que me dices, que la gente está enojada, pero ¿qué vamos a hacer porque la gente está enojada? Pero entonces su tema de ella era simplemente decir que la gente está muy enojada y está muy enojada. Estaba pensando yo en eso, bueno, ¿y cuál es el punto de ella? ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que la gente no esté enojada? Y realmente cuando terminé de ver el programa, ¿cómo terminé? Enojado. Y el problema es que no sé por qué. Solamente porque la gente repite que la gente está enojada, entonces, pues nosotros también estoy enojado. Yo estoy enojado. ¿De qué? No sé. Pero es así como nos afecta el mundo. ¿Por qué? Porque no pasamos el mundo, no lo filtramos a través de la Escritura como cristianos. Ahora, si no somos cristianos, pues está bien, porque obviamente no sabemos hacer otra cosa. Pero si somos cristianos, entonces tenemos que filtrar todo a través de la Escritura y entender la Escritura claramente. Por ejemplo, ahora que pasó el Easter, ¿verdad? El día de Pascua, mucha gente se permite cosas con sus hijos. Por ejemplo, que levante huevos de conejos. ¿Ustedes saben que los conejos ponen huevos? ¿En qué referencia de la Biblia está eso? De que la Pascua se celebra con huevos y conejos. Oh, ya sé. En Tonterías, capítulo 2, versículo 30. No existe. Sin embargo, nosotros decimos, oh, nuestros niños pueden hacer eso. Ay, son niños, permitamos eso, son niños. El problema es que nosotros permitimos eso y estamos educando y enseñando a nuestros hijos algo que no es correcto, que no lo filtramos a través de la palabra de Dios, que simplemente lo excusamos y decimos, bueno, es que es la sociedad, es que es la escuela, es que es los amigos, la presión, no vamos a permitir que el niño se sienta mal, como si el niño nunca comiera dulces, como si al niño nunca le compráramos chocolates, como si fuera a estar frustrado porque no le permitimos que levante dulces ese día. Cuando no es así, tiene todo, disfruta de todo. Debe de ser un niño contento con lo que tiene, pero todo depende de cómo nosotros le enseñamos. Bueno, la Escritura nos dice en 2 Corintios 4:4 que la luz del Evangelio es la gloria de Cristo. La luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Y nosotros debemos entender qué es lo que está diciendo. Si ustedes se dan cuenta, está diciendo que la gente tiene entenebrecida, tiene oscura, tiene en tinieblas su mente por el Dios de este mundo. Y el Dios de este mundo es el que nos hace pensar todas las cosas de este mundo y hacer todo lo de este mundo. La influencia del Dios de este mundo nos hace entenebrecer nuestro entendimiento. No podemos comprender, no podemos entender las cosas porque el Dios de este mundo nos ciega. Pero debemos entender que no debe de ser así si somos cristianos, porque nosotros entonces como cristianos andamos en la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Entonces nosotros tenemos que andar en la luz que es la gloria de Cristo. El Evangelio es la gloria de Cristo. Y debemos de entender eso claramente. Ahora, fíjense bien, vamos a leer más adelante, y dice así el versículo 5, porque no predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús.
Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo, en la cara de Cristo, en el rostro de Cristo. Ahora fíjense bien, la conexión del versículo 4 con la conexión del versículo 6. El versículo 4 está diciendo que el Dios de este mundo oscureció el entendimiento de todos aquellos que no conocen a Dios. La luz del Evangelio, que es la gloria de Cristo, resplandece. ¿A quién? A los creyentes. Ahora, conéctenlo con el 6 y está diciendo que la gloria de Dios es la cara de Jesucristo. Entonces, lo que la Escritura nos está diciendo es que nosotros, para entender el Evangelio, tenemos que entender a Cristo y la gloria que significa Cristo, lo glorioso que es Cristo para nosotros. La mayoría de nosotros, o la mayoría de las veces, no vivimos entendiendo la gloria de Cristo, no vemos la gloria de Cristo, no vemos el rostro de Cristo, no vemos el rostro de Cristo, que es la gloria de Dios en el rostro de Cristo. No lo podemos ver, no lo podemos entender, porque nos parecemos más a los que están cauterizados sus mentes, a los que están en tinieblas. No podemos ver la verdad de Cristo. Estamos ciegos muchas veces. Aun cuando nosotros tenemos el Evangelio, no lo podemos entender. Vayamos a otro pasaje. Vayamos a Romanos capítulo 10, versículo 9. Y veamos lo que el Evangelio, lo que dice que es el Evangelio ahí. Miren lo que dice el versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo este versículo? Está diciendo que el que cree en Jesús y cree que Dios lo resucitó de los muertos, ese será salvo. Entonces está hablando de un hecho, de un acontecimiento en la historia, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el que cree que Jesucristo fue resucitado por Dios y cree en Él, ese va a ser salvo. Pero la mayoría de los cristianos no creemos en la resurrección, o no pensamos en la resurrección, no nos damos cuenta de la importancia que es creer en la resurrección. Si nosotros no entendemos la resurrección, entonces nosotros quiere decir que no entendemos el Evangelio. Porque entender la resurrección es entender el Evangelio. Amén. Ahora vayamos a otra escritura. Vayan a 1 Corintios capítulo 15 y veamos lo que Pablo ahora nos dice ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo. Entonces, es una enseñanza, tenemos que entenderla, ¿verdad? Y dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme la Escritura. Entonces, eso es el Evangelio, creer en nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó. Si nosotros no creemos que Jesús murió y resucitó, entonces nosotros estamos fuera del Evangelio, no entendemos el Evangelio. El Evangelio se tiene que entender de esta manera, entender que Cristo fue resucitado. Y como Cristo resucitó, entonces nosotros tenemos la promesa de la resurrección. Pero ahora, eso solamente es conocimiento de hechos, de lo que sucedió, de acontecimientos, ¿verdad? Eso cualquiera de nosotros lo puede aprender y lo puede repetir y puede decir, yo creo en Jesús y creo que Jesús murió y que Jesús resucitó. Y qué bueno que crees en eso. Pero ahora, ¿puedes ver la gloria de Cristo? Eso es lo que debe marcar este entendimiento de la resurrección de Cristo, ver la gloria de Cristo, ver su cara de la gloria de Dios, entender quién es Cristo para nosotros. Vayamos entonces a Colosenses, capítulo 1, del 9 al 20. Por lo cual también nosotros, desde el día
que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, Pablo está diciendo, yo escuché que ustedes son salvos, que ustedes tienen el Evangelio, es lo que está hablando antes de eso, ¿verdad? Y estamos orando por ustedes para que ustedes tengan toda sabiduría e inteligencia espiritual. Porque no es solamente que entiendan en razonamiento que Cristo murió y resucitó, sino que ustedes tengan un entendimiento espiritual del Evangelio, que puedan comprender el Evangelio correctamente. ¿Ok? Y después dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para que marquemos la diferencia, para que no vivamos en este mundo influenciados por el mundo, sino que marquemos que nosotros somos diferentes. Y después dice, estamos llenos del conocimiento de Dios. Todo lo filtramos a través de Dios, todo nuestro pensamiento, todo lo que vemos en la vida alrededor de nosotros, ¿verdad? Cuando vemos y escuchamos a esta mujer que dice, estamos enojados, tú dices, ¿pero por qué vamos a estar enojados? Voy a ir a la palabra de Dios y que me diga la palabra, ¿por qué voy a estar enojado? Y te vas a encontrar que en la palabra de Dios te dice que no puedes estar enojado por nada. Y que tienes que amar a tu enemigo. Y dices, wow, ese es conocimiento de Dios. Soy libre en Cristo Jesús. Yo amo a mis enemigos. La palabra de Dios dice que no tengas temor. Wow, no debo de temer nada. Porque Dios está en control de todas las cosas. Y después dice, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nosotros no andamos en tinieblas, nosotros andamos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladando al reino de su amado Hijo. En otras palabras, ahora ya nosotros no pertenecemos a este mundo, sino nosotros pertenecemos al reino de nuestro Señor. Nuestra ciudadanía no pertenece a este mundo, sino que pertenece a el reino de Dios. Ya no soy más ciudadano de este mundo. Estoy en este mundo, mas no soy del mundo, dice la Escritura. He sido trasladado en Cristo Jesús. Ahora, eso todavía no se ha manifestado porque seguimos aquí, en este mundo, físicamente. Pero espiritualmente ya hemos sido trasladados, si entendemos el Evangelio, al reino de Dios. Por lo tanto, que nosotros que hemos sido trasladados al reino de Dios, podemos pensar y podemos hablar y podemos vivir diferente. Porque entendemos que somos súbditos de un rey divino. Y vivimos y pensamos y hacemos diferente. Amén. Y después dice, en el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habite toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora, quiero que vean entonces esto, que entendamos esto. Vamos a estar aquí Colosenses y vamos a Corintios. Vamos a regresar a Colosenses. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 4. Y leímos ya el 4 al 6, ¿verdad? Y vimos nosotros que la luz del Evangelio de la gloria de Cristo es la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo.
Volvamos a repetirlo. El Evangelio es, fíjense bien, el Evangelio es, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo es la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Entonces, volvemos a tratar de entenderlo. La luz del Evangelio de la gloria de Cristo es la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Nosotros en Cristo vemos el rostro de Dios, vemos la gloria de Dios. En Cristo nosotros debemos de gozarnos porque estamos viendo la misma gloria de Dios. Y lo que nosotros debemos de desear es ver siempre la gloria de Dios, el rostro de Cristo. Ver a Cristo en todo aspecto de nuestra vida. Ver sus glorias, las glorias de Cristo. Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Qué significa esto que la Escritura está diciendo? Vayamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Fíjense ustedes, Efesios capítulo 1, versículo 17 y 18. Fíjense bien, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Que Él ilumina los ojos de nuestro corazón, los ojos de nuestro entendimiento. Está hablando de algo espiritual, que solamente aquellos que tienen un encuentro con Cristo y pueden ver el rostro de Dios en Cristo Jesús, pueden ver su gloria, lo pueden entender. Vuelvo a repetir esto. La gente que entiende que Cristo murió en la cruz y resucitó es importante. Pero es conocimiento, es entendimiento. Por eso Pablo dice: yo les enseñé esto. Yo les enseñé que Cristo murió y resucitó. Y que si ustedes creen que Él resucitó, serán salvos. Conocimiento, entendimiento. Pero ahora ese entendimiento tiene que bajar al corazón. Y ahora entonces los ojos de nuestro corazón, el entendimiento espiritual tiene que ser iluminado para que entonces nosotros podamos ver el rostro de Cristo al entender esa verdad de que Cristo murió y resucitó. ¿Ok? Ahora vayamos a 2 Corintios, ahí mismo, capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora fíjense bien, dice la Escritura que Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Amén. Para que no vieran la luz del evangelio, la gloria de Cristo. Sin embargo, se supone que tú y yo sí hemos visto la luz del evangelio, la gloria de Cristo. Tú y yo sí lo hemos visto. Obviamente lo que la Escritura está diciendo. El Dios de este mundo les cegó a ellos, mas a ustedes sí pueden ver la luz del evangelio, la gloria de Cristo. Entonces, ¿qué es esto? Es una mente espiritual, un entendimiento espiritual. Nosotros podemos entender espiritualmente el Evangelio, profundamente el Evangelio. Yo sé que ir de un lado a otro y tratar de razonar y pensar, a veces nos duele la cabeza. Cuando usamos la mente, ponemos a usarlos. Ya cuando hacemos ejercicio, ¿qué nos pasa el otro día? Nos duelen los músculos, ¿verdad? Cuando usamos la mente, ¿qué nos pasa? Ay, nos duele la cabeza. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que pensar. Debe tratar de explicar. Mucha gente, tú le dices, ¿crees en Jesús? ¿Crees en Cristo? ¿Crees en Jesús? ¿Crees que Jesús es el Señor, que Jesús te salvó? ¿Crees que Él murió por ti en la cruz del Calvario? ¿Crees en Dios? No va a haber gente, muy raro gente, que te diga, no creo. La mayoría de la gente te va a decir, sí creo. Y nosotros entonces le damos una falsa esperanza a la gente.
diciéndole que porque habla de Dios o porque habla de Cristo ya es salvo. Y no es así, hermanos. No es así, no es así. No, porque la gente que nosotros conocemos, que dice creer en Jesús, que dice tener una relación con Dios, lo puede entender quizás mentalmente, mas no espiritualmente. En otras palabras, sus ojos espirituales no lo miran. Su mente espiritual no lo entiende porque no lo tiene. Quizá lo puedan razonar y puedan decir, no, yo sí creo en Dios, creo en Cristo, sí. Y algunos te pueden decir, somos así, yo y Él. Y si te mueres, no, pues Dios está en control. Sin entender verdaderamente el Evangelio, porque el Evangelio no es nada más razonarlo, es entenderlo espiritualmente, recibirlo espiritualmente. Ahora te lo voy a probar cómo se mira eso. La gente que dice creer en Jesús, no los miras aquí. ¿Los miras tú en la iglesia? No. ¿Cuándo vienen la gente que dicen que creen en Jesús a la iglesia? Si muchos de nosotros, hermanos, que decimos que creemos en Cristo, con trabajo venimos una vez al mes, o venimos cada 15 días, o cuando venimos tarde. Quiero que analicen qué tan mal estamos, qué tan contaminados estamos del mundo, que nos permitimos cosas en nuestra vida, porque decimos, Dios es lleno de gracia, soy su hijo, quiere decir entonces que yo puedo venir a la hora que yo quiera. Quiere decir que yo puedo venir cuando yo quiera. Quiere decir que yo puedo trabajar, dar su servicio a Él cuando yo quiera. No cuando Él quiera, cuando yo quiera. Así vivimos, ¿sí o no? Es lo mismo que les digo cuando nos vemos en la televisión. Nos permitimos cosas, ¿verdad? Vemos televisión y decimos, total, mi hijo, mi hija no está bien, soy maduro. No es así. Porque en ese acto estamos mostrando que Cristo verdaderamente no es quien tiene control de nuestras vidas. Cuando nosotros escuchamos las cosas del mundo y escuchamos noticias y todo esto y nos llenamos de temor o de enojo por lo que escuchamos y la gente nos dice, todo el mundo está enojado, todo el mundo está enojado. Pues yo también estoy enojado, hay que protestar porque estoy enojado. ¿Qué pasó esta semana en Berkeley, otra universidad de California, que se supone que es la cuna de libre expresión? No permitieron que a una mujer radical de derecha hablara ahí. Dijeron, vamos a hacer violencia si va. Ahora ustedes pueden pensar que está bien porque es una mujer de ultraderecha y no está bien eso. Pero piensen bien, eso no es correcto. Porque va a haber violencia. Se supone que debemos razonar, pensar, ¿verdad? Eso es el mundo, estoy hablando del mundo. Entonces nosotros, como cristianos, también pensamos y tenemos nuestra opinión acerca de eso, pero no nos damos cuenta que nosotros somos llamados a tener una opinión filtrada a través de la Escritura. Una opinión que no sea que nos lleve a la emoción, porque las emociones son las que nos llevan a responder cosas. Cuando tú estás enojado es una emoción, cuando tú estás triste es una emoción. Si tú escuchas las cosas del mundo y te llenas con las cosas del mundo, tu mente y tu corazón, la emoción te lleva a responder, no la Escritura, no la verdad de Dios. Pero Dios no quiere que seamos movidos por la emoción. Dios quiere que seamos movidos por su verdad, por la Escritura. Desgraciadamente hay veces la verdad de Dios no nos gusta. Por ejemplo, en la Escritura nos dice que oremos por nuestros gobernantes. Pero si no nos gusta Obama, no oramos por él. Y si no nos gusta Trump, no oramos por él. Y entonces pues, ¿qué no se supone que tú tienes una mente espiritual? Ves con los ojos espirituales, ves a través de la Escritura, perteneces al reino de Dios y eres súbdito del reino
de Dios, y Dios te dice, ora por los gobernantes, y no queremos obedecer porque somos guiados por la emoción, ¿tú crees que está bien? Piénsalo. Y tú le dices a Dios, no, pero es que ese no me gusta. Espérate, yo no te pregunté si te gusta o no. Yo te dije qué tienes que hacer. Pero como estamos llenos de emoción, estamos llenos del mundo, no pensamos como la Escritura nos ordena, sino pensamos como el mundo nos dirige a hacer. Si pensamos así, hermanos, y luchamos con eso, piensen en esto. Hagámonos la pregunta si verdaderamente somos cristianos, si entendemos el Evangelio. Ahora, estoy hablando de dos cosas aquí, ¿ok? Estoy hablando de práctica, de aquellos que venimos tarde, que venimos una vez al mes, que no damos un servicio en la iglesia, que no diezmamos, que no ofrendamos, que no vivimos en comunidad, que la iglesia es secundaria, no leemos la Biblia, no oramos. Debemos de preguntarnos, ¿verdaderamente soy cristiano? ¿Entiendo el Evangelio? Ahora, del otro lado, si el mundo te jala y quieres ser activista y quieres protestar y quieres enojarte con el mundo y decir estamos enojados y vamos a pelear por la injusticia, te debes preguntar igual, ¿eres verdaderamente cristiano? Porque Cristo te llama a hacer otra cosa diferente a eso. ¿El Evangelio es real o no? Ahora miren esto. El que entiende el Evangelio espiritualmente, lo entiende, lo comprende. Los familiares y amigos que dicen creer en Cristo, pero nunca los ves en la iglesia, nunca viven para Cristo, están en peligro, porque están perdidos, están engañados. Ahora, ¿por qué están engañados? ¿Por qué están perdidos? Estoy hablando de dos tipos de gente, ¿verdad? Los inconversos que dicen creer en Cristo, pero no lo tienen, y les damos una seguridad falsa. Y los cristianos que practicamos mal el cristianismo, que no nos comprometemos, que no vivimos para Cristo, que vivimos más apegados a las cosas del mundo que a Cristo, debemos de hacernos la pregunta, ¿es Cristo real? ¿El Evangelio es real en nosotros o solamente es mental? Lo tenemos en razonamiento. Pero si lo entendemos verdaderamente, entonces vamos a ver, escuchen bien, las glorias de Cristo. 2 Corintios 4:4 al 6 dice que la luz del Evangelio es la gloria de Cristo, ¿verdad? Y la gloria de Dios está en el rostro de Cristo. Bueno, esa es la gloria, es lo que debemos de ver, Cristo. Ahora, cuando vemos a Cristo, vemos sus glorias. Ahora, ¿cuáles son estas glorias? ¿Cómo las reconocemos? Vayamos a la Escritura. Vayamos a Colosenses, capítulo 1, y vamos a leer desde el 14 hasta el 20, ¿ok? Y vamos a ir uno por uno para que vean ustedes las glorias de Cristo, ¿ok? La primera es esta. En Él tenemos redención, el perdón de pecados. Versículo 14. En Él tenemos redención, el perdón de pecados. Para que alguien sea salvo, debe entender en primer lugar que es pecador. Si la persona dice que no es pecadora, entonces esa persona no es salva. Si la persona dice, yo nunca he pecado. ¿Ustedes han escuchado eso, que gente dice así? Yo nunca he pecado. La persona que dice que no tiene pecado, dice la Escritura que es mentiroso. Dice mentiras, porque todos pecamos, todos tenemos pecado. Lo que pasa es que la gente no quiere arrepentirse de sus pecados. Y por eso dice así. Pero entonces, para poder entender que recibimos la redención, el perdón de pecados en Cristo, ver la gloria de Dios, de Cristo, una de sus glorias, la gloria es ver que es nuestro Redentor y nuestro Salvador, nos perdona nuestros pecados, es entender que tú y yo somos pecadores. Pero no tan solo entender que tú y yo somos pecadores, sino entender que tú eres el peor de los pecadores, el peor de los pecadores. Hay veces le pido perdón al Señor porque digo yo soy el más inútil, Señor, para hablar y para explicar.
y me da temor hablar y explicar cosas que no me entiendan. Pido que el Espíritu Santo les hable a su entendimiento. Predicar es lo más pesado que puede haber. Por la responsabilidad, la carga y el dar cuentas de lo que estás hablando, vas a dar cuentas. Y ver los rostros de ustedes. Porque el que está parado aquí mira los rostros de ustedes. Algunos están mirando al cielo, allá al techo. Otros están mirando su teléfono. Otros están durmiendo. Y es una carga decir, wow, Señor, háblales. Que no sea yo, mi Dios, que háblales, que entiendan. Dice la Escritura que la luz del Evangelio es la gloria de Cristo y que la gloria de Dios está en la cara del rostro de Cristo y que nosotros los creyentes debemos de ver a Cristo. Y cuando vemos a Cristo vemos sus glorias y una de sus glorias es de que Él es el Redentor quien me ha perdonado todos mis pecados. Y cuando tú lo miras, dices, wow. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que tú hayas hecho eso por mí? Te maravillas de su gloria, de que te ha alcanzado a ti, aquel que no merece nada. Y Él ha tenido misericordia de ti, lo puedes ver. Pero si alguien te dice, yo creo en Cristo, y después te dice, pero yo no peco, no está viendo la gloria de Dios, de Cristo. No mira la gloria de Cristo. Por lo tanto, esa persona está perdido. Y lo tenemos que ver en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros familiares. Piensan que porque vinieron a la iglesia y crecieron en la iglesia ya son cristianos. ¡No! Porque no muestran que miran la gloria de Cristo. Nunca reconocen que Él es su Redentor, quien les perdonó sus pecados. Y que no hay nadie más que pueda hacer eso. Miren la otra gloria de Cristo. El versículo 15 dice, Él es la imagen de Dios invisible. 15a. Él es la imagen de Dios invisible. Quiere decir que para ver a Dios tienes que ver a Cristo. Si tú no puedes ver a Cristo, entonces ¿cómo vas a ver a Dios que es invisible? Cristo tiene que ser real en tu vida. Tienes que estar enamorado de Cristo. Cristo tiene que ser lo más importante en tu vida, porque Él es la imagen de Dios. La siguiente, ahí mismo en el 15b. Él es el primogénito de toda la creación. Tú tienes que ver y darte cuenta que Él es el primero de todo lo creado. Por lo tanto, Él merece toda la gloria, toda la honra. No hay nadie más que merezca la gloria y la honra, solamente Cristo Jesús. Siguiente, número 4. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos y dominios, principados o potestades. Versículo 16a. Todo fue creado por Él y por Él y para Él. 3 proposiciones. En Él, por Él y para Él. Quiere decir que todo ha sido creado por Él, en Él, por Él y para Él. Número 5. Todas las cosas fueron creadas por Él. Versículo 16b. Número 6. Todas las cosas fueron creadas en Él y para Él. Entonces, la primera es, versículo 16a es en Él. Versículo 16b, por Él. Y versículo 16c, para Él. Número 7. Él es antes de todas las cosas. Versículo 17a. Número 8. En Él todas las cosas subsisten. Versículo 17b. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Versículo 18a. Él es la cabeza de nuestra iglesia. Número 10. Él es el principio. 18b. Número 11. Él es el primogénito entre los muertos. 18c. Él resucitó. Él fue el primero que resucitó y único hombre que ha resucitado fue Él. Después de Él vinieron otros que Dios permitió que resucitaran el día de su muerte. Dice, versículo 12, en todo Él es preeminente. Versículo 18d. Número 13, en Él toda la plenitud de Dios habita, porque así le agradó al Padre. Versículo 19, quiere decir que Él es Dios de Dios. La plenitud de Dios está en Él. Cuando tú estás viendo a Cristo, estás viendo a Dios. Número 14, Él reconcilia consigo mismo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en el cielo. Versículo 20a. Y número 15, Él hace la paz mediante la sangre de su cruz.
versículo 20b. Si tú le quieres poner título a esto del versículo 15 al 20, tú le puedes poner las glorias de Cristo. Y cada una de estas cosas tú y yo como cristianos las tenemos que ver. Ahora, las glorias de Cristo no se pueden ver si no se entienden con el corazón, con la mente espiritual. No hay razonamiento, tienes que creerlo espiritualmente y verlo espiritualmente. Ahora fíjate lo que dice, volvamos al versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él, de Él y para Él. Ahora, ¿qué significa todo? Bueno, todo lo que miras, el mundo, los árboles, el cielo, las estrellas, el universo, todo lo que tú miras, todos los hermanos y amigos y familiares que están aquí son creados por Dios, por Él, por Cristo. Pero también, ¿sabes qué? Todo lo malo, todos los demonios, todas las potestades, todos los ángeles que se rebelaron, que Él no los crió malos, ¿ok? Los crió buenos, pero ellos se rebelaron. Y aún los demonios son creados por Él. En Él, por Él, para Él. Y usted va a decir, ¿cómo es posible? Sí, porque todo está para glorificarlo a Él, a Cristo. Ahora, ¿cómo se entiende eso? Espiritualmente. Porque la razón te duele la cabeza y dices, no puede ser. Pero tienes que creerlo, porque la Escritura lo dice. Ahora, fíjate lo que dice Colosenses en el capítulo 2, versículo 8. Mira que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No creas lo que el mundo te dice, el temor que el mundo te trae, lo que el mundo te dicta. Tienes que ser guiado por la Escritura. Mira lo que dice en el versículo 15. Despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué Dios permitió a los demonios? Para triunfar sobre ellos, para que podamos ver la gloria de Cristo, que Él es quien triunfó sobre los demonios. Entonces nosotros debemos de temer al enemigo. No, porque Cristo triunfó sobre el enemigo. Miren lo que dice el versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. En otras palabras, no crean falsas enseñanzas. No den honra a los ángeles. No den honra a ningún Dios, falso Dios. Solamente a Cristo. Para cerrar y concluir, si tú dices que eres cristiano y yo digo que soy cristiano, entonces debo de vivir ¿para quién? Para Cristo. ¿Qué es lo que tengo que ver solamente en mi vida? Las glorias de Cristo. Y cuando veo a Cristo en su rostro, ¿qué veo? La gloria de Dios. Entonces, nosotros vivimos para Cristo, viendo sus glorias, viendo su rostro, viendo la gloria de Dios. Por eso nosotros no tememos al enemigo, ni tememos lo que el mundo nos diga. Se va a acabar el mundo, la economía está mal, el presidente que tenemos es esto, es aquello, hay enojo, hay esto. No tememos nada, porque miramos las glorias de Cristo, miramos el rostro de Cristo. Cristo, vemos la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Cristo es todo para nosotros. Entonces, ahora cuando te vayas a tu casa, mira a tu familia, obsérvala, piensa y mira a tu familia. Mira a tus hijos, mira a tu esposo, mira a tus padres, mira a tus primos, mira a los vecinos. Y pregúntate, ¿mi hijo mira el rostro de Cristo y cuando lo mira la gloria de Dios? ¿Cristo es tan glorioso para mi hijo, para mi hija? ¿Cristo es glorioso para mi vecino? ¿Mi familia puede ver
las glorias de Cristo? ¿Entenderlas? Pregúntate tú, mírate al espejo y di, ¿yo puedo ver la gloria de Dios en el rostro de Cristo? ¿Yo puedo ver las glorias de Jesús en mi vida? Hazte un autoexamen. Mira cuántas veces estás enojado en tu vida. Y pregúntate, ¿por qué voy a estar enojado si miro el rostro de Cristo? Pregúntate cuántas veces estás triste. ¿Por qué voy a estar triste? ¿Qué acaso no miro la gloria de Dios en el rostro de Cristo? Pregúntate cuántas veces tienes temor del enemigo, del Satanás, que Satanás te va a hacer algo. ¿Qué acaso no miras la gloria de Dios en el rostro de Cristo? Pregúntate cuando estás en temor, que no sabes lo que viene mañana, qué va a pasar mañana. ¿Qué no miras la gloria de Dios en el rostro de Cristo? Si tú miras la gloria de Dios, el próximo domingo vas a estar aquí a las 11:30 en la oración. No estoy bromeando, estoy en serio. ¿Por qué? Porque Cristo va a ser lo más importante para tu vida. Amén. Es simplemente lógico. Yo me pongo de ejemplo a veces y les he dicho muchas veces, ¿ustedes creen que yo vengo a la iglesia porque soy pastor y por eso vengo a la iglesia? No, hermanos, yo vengo a la iglesia porque yo miro la gloria de Dios en el rostro de Cristo, porque miro su gloria de que Él es mi Redentor, quien perdonó mis pecados. Él es el primogénito de todo, Él es el Señor de todo. Él merece la gloria, el honor, el que yo venga a adorarlo y glorificarlo. Quiere decir que yo no debo de perderme la alabanza. ¿Por qué voy a perderme la alabanza a mi Señor? Y ponemos excusas, decimos, bueno, es que no me gusta el músico, no me gusta el que canta, no me gustan las canciones que canta. Entiende, el músico no es para ti, es para Dios. Amén. Las canciones no son para ti, para que te gusten a ti. Es para que le gusten a Dios. Amén. Lo tenemos al revés, hermanos. ¿Por qué no cantamos esta que a mí me gusta, esta que sí suena bonito? Es que no es para ti, es para Dios. Cántasela para Dios y vas a ver que te va a gustar. Vas a leer tu Biblia, vas a orar, vas a tener fe, orar por tu hijo, orar por tu familia. Tiene que haber un cambio en sus vidas, mostrando que Cristo verdaderamente es el Señor de sus vidas. Porque con nuestros hechos los mostramos, con nuestras palabras lo enseñamos y con nuestros pensamientos lo afirmamos en nuestra fe de que vivimos solamente para Él. Dime, ¿tienes alguna excusa? Con el Evangelio no hay excusa. Pues ya les dije, si ustedes no lo entienden como se lo estoy explicando, y no porque yo se lo estoy explicando, sino porque es la Escritura, quiere decir que entonces ustedes están perdidos, porque ustedes son religiosos. Y el religioso nada más viene una vez al mes. El religioso viene cuando está contento, cuando está triste no. Cuando se enferma y se lastima un dedo no viene. Cuando le duele la muela no viene. No quiere cantar, no quiere adorar, no quiere orar, no quiere leer la palabra. Pues entonces no son hijos de Dios. No crean el falso evangelio de que la gracia del Señor los cubre, si no creen en las glorias de Él. Ahora, imagínense ustedes que vienen. Ahora imagínense nuestros familiares que les hemos dicho que si tienen a Cristo son salvos, pero nunca vinieron a la iglesia. Nunca hablaban de Cristo. Cristo no es lo más importante. Cualquier otra cosa es importante menos Cristo. Entonces ellos, ¿cómo van a ser salvos si nosotros apenas lo estamos mostrando que somos? Es grave, hermanos. Es grave. Por eso yo les digo que cuando estaba durmiendo y de repente me para el Señor con ese versículo y me habla de esa manera, no audible, en mi corazón, digo, wow, tienes razón, Señor. Cristo tiene que ser real. Ahora, ¿qué es lo que nos promete Cristo? Vida eterna. Vivir eternamente, la resurrección. Es mi oración que mediten en esta palabra, préndansela de memoria, vayan a Colosenses 1
del 15 al 20, enumeren las glorias de Cristo y miren si ustedes la pueden ver. Examinen sus corazones. Y si acaso no las pueden ver, pídanle perdón a Dios y pídanle: Señor, quiero ver tu gloria en el rostro de Cristo. Que Cristo sea lo más importante para mí. Que no sea el conejo y sus huevos, que no sea la televisión, que no sea la política, que no sea el dinero, que no sea que me duele aquí, que me duele allá, que no sea que no me gusta esto, no me gusta aquello. Señor, que seas tú, mi Señor, a que yo sigo. Entonces vamos a orar. Señor amado, todos nosotros somos culpables y estamos en falta, mi Dios. Te pedimos perdón, Padre, porque pudiendo buscar más de ti, cada vez hacemos menos, Señor. Porque deseándote más a ti, cada día te deseamos menos, Señor. Padre, perdónanos, mi Dios. Perdona nuestro pecado, perdona nuestra falta, porque nuestros familiares y nuestros amigos y nuestros vecinos están muriendo sin Cristo y nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer como hijos tuyos, vivir para ti. Perdónanos, Padre, Señor, y ayúdanos, mi Dios hermoso, a que seamos llenos de tu Santo Espíritu y que mostremos el gozo de la salvación cada momento de nuestra vida. Que verdaderamente, Señor hermoso, hablemos de ti a todos los que están alrededor de nosotros, insistiéndoles, mi Dios, insistiéndoles, Padre, que tienen que ver la gloria, tu gloria, en el rostro de nuestro Señor Jesús. Que tienen que creer en sus glorias, que tienen que creer en Jesús como el único Redentor y Salvador, el que perdona pecados. Que Cristo es el único, el primero, el que resucitó, el primero de toda la creación, que Jesús es quien merece toda la gloria y toda la honra, mi Dios amado. Que Jesús y solamente Jesús es la respuesta para nuestras vidas. Es el único que nos puede salvar. Ayúdanos, Padre Santo, Señor. Mi Dios hermoso, yo sé que la gente nos va a llamar radicales, que la gente nos va a llamar locos. Padre hermoso, ayúdanos, Padre Santo, a no temer eso, Señor. Y mi Dios, hacer el trabajo de hablar de tu evangelio, Señor, a todos aquellos que están alrededor de nosotros, porque están en peligro de muerte y muerte eterna, mi Dios amado. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu llamado, gracias por tu palabra, Señor, que tú nos permites venir a ella y estudiarla, entenderla, mi Dios. Te pedimos perdón porque a veces nos cuesta trabajo, mi Dios amado. Ayúdanos, que sea tu Santo Espíritu guiándonos, mi Dios. Y te agradecemos, Señor, por todas tus bendiciones, por todos tus cuidados y por esta oportunidad que tú nos das, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por tu gracia, hablando la verdad en amor.